Todavía resuenan los ecos del lamentable espectáculo al que asistimos ayer en el Congreso de los Diputados. Escupitajos, insultos y la constatación de la escasa catadura moral que tiene nuestra clase política. Pero la pregunta es, ¿fue simplemente la mala educación de Gabriel Rufián o es que realmente los separatistas tienen algo contra Josep Borrell? Hay quien asegura que hace tiempo que están pidiendo la dimisión, hasta el punto que en el gobierno del Partido Socialista estarían pensando en colocarle en listas para mandarle a las europeas. Habrá que ver qué es lo que ocurre, pero de momento, desde Ciudadanos, Albert Rivera ha propuesto que los partidos regionalistas no puedan entrar en el Congreso de los Diputados si no tienen por lo menos un 3% de representación, de apoyo en el voto, que tengan su representación en el Senado como Cámara de Representación Territorial, pero no en el Congreso, puesto que son los que establecen estas extrañas mayorías y estos extraños pactos que acaban reventando en un espectáculo bochornoso como el que vimos ayer. Hablaremos de nuestra clase política y también en el extranjero observaremos ese viaje que está iniciando a estas horas nuestro presidente del Gobierno a Cuba. Tan obsesionado está Pedro Sánchez por sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos y, sin embargo, le falta tiempo para ir a rendir pleitesía a una dictadura sin hacer el más mínimo caso a la oposición. Nos ocuparemos de Cuba y también de Venezuela, país que, por cierto, en Estados Unidos están empezando a calibrar la posibilidad de incluirlo en la lista de países que promocionan el terrorismo. En caso de que así sea, se dará un paso más para combatir esa dictadura que tiene al pueblo venezolano aplastado en una terrible bota. Y volviendo a España, nos ocuparemos de la campaña de las andaluzas, una campaña para la que los de Podemos, por ejemplo, han recuperado el espíritu de Juego de Tronos, ¿se acuerdan? Y mientras que en Vox, Santiago Abascal está pensando en tomar Andalucía, entrando a caballo. Asuntos varios que analizamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para analizar los asuntos que nos ocupan en la mesa de Los Intocables, hoy nos acompañan Vicente Montañez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ana Velasco, Vida la Barca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gracias Javier. por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y también con nosotros Antonio José Mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Bueno, ayer se lo estuvimos contando, el lamentable espectáculo al que asistimos en el Congreso de los Diputados, con escupitajos, insultos, y la gran pregunta es, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué Rufián, el diputado de Esquerra Republicana, arremetió tan duramente contra Josep Borrell? ¿Simplemente porque es un maleducado, tal como nos ha demostrado ya en más de una ocasión, o porque realmente los partidos separatistas tienen algo en contra del ministro de Exteriores? El caso es que esto es lo que ocurrió. Señor Borrell, si viniera a los plenos, se enteraría de lo que estamos hablando. Cada vez que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos nos llame golpistas, les recordaremos los tiros que hay en este techo y les diremos fascistas. Dicho esto, señor Borrell, la verdad es que llevo tiempo queriendo decirle esto. Usted, y míreme bien, usted es el ministro más indigno de la historia de la democracia española. Yo creía que iba a tener la ocasión de intercambiar con usted argumentos sólidos sobre política exterior, pero ya veo que no se trata de eso. Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. La verdad es que Borrell estuvo brillante en su respuesta, hay que reconocerlo. El caso es que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, decidió expulsar a Gabriel Rufián y todos los diputados de Esquerra Republicana abandonaron el hemiciclo. Mientras lo hacían, desfilando uno por uno de ellos, Jordi Salvador, al parecer escupió al ministro Josep Borrell en este momento, fíjense. Silencio. 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 Hoy mismo este diputado, Jordi Salvador, ha asegurado que él no escupió al ministro y exige que sea Borrell quien le pida disculpas a él por haberle puesto en la diana. Fue como un jugador de fútbol que simula una acción que no ha pasado. Y ya está, y que lo crea bien y quien no lo crea también. Yo pienso, si fuera el ministro, que diría,
me confundí, me equivoqué, interpreté. Pero no hubo ningún tipo de escupitajo. Yo pienso que tiene que disculparse, pienso que en el ambiente, que no es un ambiente precisamente de parlamentarismo, pienso que también es un tema que tendrían de mirárselo muchísimo más gente. En ese caso tendría de pedir disculpas. Oye, me confundí. Además, he recibido WhatsApps de compañeros socialistas de primeras filas y dice, oye, nada. Sí, incluso si usted dice, interpreta un gesto, ¿cuántos gestos hubo ayer? Por favor. Siento más que nada porque cuando alguien te pone en la diana y como empezamos a tener aquí una situación de deshumanización del otro, la gente ya no te ve como una persona, empieza a verte como alguien que eres la encarnación del mal. Claro, yo tengo mi correo colapsado de gente insultando y de gente y ya no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero lo que quiero decir es que estamos en un momento en que hay una fase en la cual ya no me ven como Jordi Salvador, padre de un hijo con una hija. La verdad es que la conclusión que sacamos es que tenemos diputados que son muy mal educados, como es el caso de Gabriel Rufián, que no sabemos exactamente cuáles son los intereses de los separatistas con respecto al ministro Borrell y que, en todo caso, los nacionalistas ocupan un puesto en la Cámara que no necesariamente les corresponde. Hoy mismo, Albert Rivera, desde Ciudadanos, proponía eso, que para que un partido regionalista pueda tener representación en el Congreso de los Diputados, debería obtener por lo menos un 3% del apoyo de los votos. Lo que vimos ayer, con un corte del 3% electoral, no se hubiera producido, porque los partidos que quieren liquidar España no estarían en el Congreso, en todo caso estarían en el Senado representando territorialmente a sus territorios, pero no estarían representando a todos los españoles. ¿Cómo van a representar a los españoles aquellos que ni tienen votos en toda España, ni tienen un mínimo de votos y encima quieren liquidar la soberanía nacional? Pues mire, yo creo que esa regla del 3% que Ciudadanos propone es legítima, sensata, prudente, democrática y además es europea. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que obliga y que nos va a obligar a todos los países antes del 2024 a adaptar nuestra legislación con un corte entre el 2 y el 5%. Son varios los aspectos a considerar, pero sin duda lamentable espectáculo que vimos, Ana, ayer en el Congreso. Pues sí, fue un espectáculo deplorable, vergonzoso y bueno, que nos pone delante de la cara la situación a la que estamos llegando de degeneración de la vida política española. Yo creo que es intolerable el comportamiento de los diputados de RC, tanto de Rufián como de Salvador. No tienen la categoría para estar representando a los españoles en el Congreso y realmente, bueno, pues se tienen que tomar contra ellos las medidas disciplinarias que sean, pero lo grave es que esto es sintomático de a qué niveles de confrontación y de mal estilo que están llegando ellos, porque son ellos. O sea, ahora le quieren dar la vuelta a la tortilla y el propio presidente dice que todo el mundo tiene que pedir perdón. No es cierto. Aquí los que no se comportan con el mínimo de respeto y de cortesía son los diputados de RC, que no acusen a nadie más. Porque ellos son impresentables, es que no hay otra definición. Y con respecto a la animadversión que tienen contra José Borrell, yo pienso que es porque es de los pocos ministros del actual gobierno pues que más o menos tiene las ideas claras, que conoce a fondo lo que es el separatismo y sus debilidades y lo que significa, y eso les escuece, porque sabe que les puede dar donde más les duele. Así que, vamos, Borrell tiene que mantenerse por encima de todo, porque realmente, si a ellos les molesta, es que es un buen ministro. Pues algunas fuentes indican que en el PSOE están ya pensando en meterle en las listas para las europeas para quitarle del medio. Pues harán ¿Algún mal. pago también a los separatistas? Pues puede ser que lo hagan, porque como están en sus manos, a lo mejor si se lo exigen, lo tendrán que hacer, pero será una decisión muy equivocada y perjudicial para el propio gobierno de Pedro Sánchez. Antonio José, ¿es simplemente mala educación de Gabriel Rufián o hay un trasfondo de que realmente le han puesto la proa a José Borrell? Es un trasfondo de que lo que viene demostrando permanentemente este señor, por llamarle de alguna manera, porque yo me atreví a llamarle en redes sociales majadero, es que quieren buscar también esta escena en el Parlamento, en el Congreso. Cuanto más ruido, cuanto más se hable de ellos, mejor. En ese sentido, yo creo que la única cuota residual que queda del constitucionalismo dentro del gobierno del señor Sánchez es el señor Borrell. También es verdad que es el ariete, ¿no? Es la diana contra la que quieren disparar. Dan ganas de aplaudir sin duda al señor Borrell por tener esa gallardía de plantarse frente a estos matones, pero por otro lado también da lástima ver cómo es ministro gracias a los votos de estos sujetos que ayer abandonaron la bancada y el señor Rufián
fue expulsado del Parlamento, del Parlamento donde reside nada más y nada menos que la soberanía nacional. Y desde luego estos espectáculos lamentables y bochornosos, desde luego nada ayudan a lo que es una democracia fuerte y dura como es la nuestra, y ayudan sí mucho también a cuando ponemos eso desde fuera, los ciudadanos nos ven con cierta distancia a los políticos. Desde luego fue un acto, una mañana bochornosa para todos, y menos mal que la presidenta del Congreso pues puso ese toque de ejemplaridad, de mesura y de raciocinio en algo que se fue de las manos por parte de estos señores. Bueno, Rafael Hernando lo dijo, estos que les escupen son los que están apoyando su gobierno, ¿no? Así es. Y estas consecuencias son las que tiene el tener esos apoyos de independentistas, de secesionistas, hasta tal punto que, bueno, hasta diputados de su bancada parecía que no querían hacer tanto caso al señor Borrell y sí en excusar a estos señores que tuvieron ese gesto que hasta me produce sonrojo el reproducir, como es escupir a un ministro, sea quien sea, pero hombre, a un ministro del Gobierno de España pues faltaría más, ¿no? A ver, Vicente, ¿mala educación y dejadez o hay trasfondo político ahí? Yo creo que las dos cosas. O sea, la mala educación del señor Rufián no, que está acreditada. Creo que está acreditada sobradamente y que no tiene discusión a dudas. Pero yo creo que hay trasfondo. De cualquier modo, vamos a ver, para mí la primera mala educación es el hecho de que unos señores tengan el 3, tengan el 4, tengan el 5%, que han dado un golpe de Estado, todavía sigan en el Congreso de los Diputados. Es decir, esto es lo que realmente no entiendo cómo no se ha inhabilitado a estos señores ya de una vez para que dejen de estar. Claro, no deja de sorprenderme que el señor Borrell acabe convirtiéndose en aladí precisamente de la posición racional y constitucionalista. Y digo que no me sorprende porque al final no me preocupa que este es el trasfondo político, que los señores de Esquerra Republicana lo hayan puesto a caer de un burro. No me extraña en absoluto, es decir, quiero recordar que justo antes de las elecciones la posición del señor Borrell era clara, es decir, no tiene una Cataluña independiente cabida dentro de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, a mí lo que sí que me extraña ya es el colmo, es que en su propio partido le hayan dado la espalda. Es que este es el momento en el que todavía ni el presidente de gobierno ni ninguno de sus compañeros ha salido a dar la cara por el señor Borrell. Es que lo han dejado solo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la lectura? ¿Que somos capaces de vender a nuestro ministro del Interior a cambio de unos presupuestos? ¿Vamos a claudicar frente al independentismo a costa de lo que sea con tal de seguir manteniéndonos en la Moncloa? Porque este es un poco el trasfondo, la lectura que se ve detrás. De cualquier modo, muy mal los fondos y las formas, pues qué queréis que os diga, o sea, realmente inaceptable, pero tampoco es extraño, es decir, en una legislatura que empezó pues con niños en el Congreso siendo amamantados, donde vimos a la gente entrar en bicicleta, en chanclas, con mochilas, camisetas, rastas, etcétera, etcétera, bueno, pues de aquellos barros vienen estos lodos. A nadie le puede extrañar que sigamos a escupitajos y sabe Dios si esta legislatura no acaba pronto, ¿cómo podemos llegar a acabar? Pero deberíamos estar preocupados por un montón de cosas serias en este país y estamos, no sé, con esta cortina de humo de sus señorías pegándose en el hemiciclo, ¿no? Bueno, yo no creo que sea una cortina de humo. Yo creo que es muy significativo y que es intolerable. Es decir, que refleja una situación muy preocupante porque los políticos están más preocupados de pelear, bueno, unos contra otros se pelean, pero fundamentalmente los separatistas están faltando al respeto a todos aquellos que les hacen frente, pero claro, mientras tanto, lo que tú dices, los problemas reales de la gente... La casa sin barrer. Pues están, no, parece que no les preocupan, porque estamos asistiendo a una lucha encarnizada por el poder, y aquí entran ya otros factores que no solamente que los separatistas tienen en sus manos al gobierno del PSOE, sino también pues la posible proximidad de elecciones que hace pues que estén todos como en guardia y todos queriendo marcar su territorio y preocupados nada más que de mirar a ver qué hace el de al lado y olvidándose de que realmente los políticos su función principal es servir a la sociedad. Y además, encima, si esa fuera su prioridad, lo demás les vendría por añadidura, porque cuando un ciudadano o los ciudadanos españoles captan
realmente ese espíritu de servicio en una organización o en unas personas, ya directamente sienten confianza hacia ellos. Por lo tanto, yo creo que la mejor forma de luchar por el poder es sin perder el objetivo principal de servir a la sociedad. Pero, ¿y una propuesta como la de Albert Rivera del 3% o una reforma de la ley electoral no podría ayudar a evitar esa presencia de partidos regionalistas en la Cámara que se acaban convirtiendo en bisagras de la actualidad nacional? Bueno, esa es una de las medidas que ha propuesto el señor Rivera. Yo creo que también pasa por tener un poquito de educación y saber estar... bueno, eso sin duda, vaya por delante. Luego venir aprendidos desde casa, bien formados. Yo a mí lo que me sorprende es, desde luego, que ni el propio presidente del gobierno echara un capotazo a su ministro y lo dejara todo en un mero bochorno, espectáculo bochornoso. Claro, cuando tú dependes de unos señores que depende de si su pulgar indica hacia arriba o hacia abajo, el que tú estés sentado en la Moncloa, pues evidentemente eres capaz, como bien señalabas tú antes, que puedas incluso vender o entregar a tu ministro, y eso me parece que en democracia es muy grave. Pero es que esto viene, como bien decías, de que esos polvos, estos lodos, ¿no? Es decir, no se puede ser presidente del gobierno con tan solo 85 escaños, apoyado en golpistas, en secesionistas, en gente que quiere destruir España una vez tras otra, y desde luego esas consecuencias pues las estamos viendo, sobre todo señores que se creen, aparte que son unos matones, impunes ante cualquier agresión que puedan hacer, ya no solamente un ministro, sino lo hemos estado viendo en toda su trayectoria en Cataluña, ¿no? Y ahora, por supuesto, hacen prevalecer esa fuerza que tienen con su escaño en el Parlamento. Ya, pero esa aritmética parlamentaria nos tiene que llevar a un tema más de fondo. ¿Qué hacen partidos que están en contra de la Constitución, en contra de la unidad de España o del espíritu de España, representándonos en el Congreso? Claro, yo creo que ahí Javier estás dando la clave. Es decir, es que no tiene ningún sentido. Pero, de hecho, no debería tener cabida ni que tan siquiera un partido pueda presentarse con un programa que va en contra de la Constitución. Es decir, oiga, usted se puede presentar con un programa que dentro de la Constitución proponga modificarla. Hasta ahí está usted dentro de las reglas del juego. Hombre, pero si lo que propone usted es declarar la independencia de forma unilateral y se presenta usted a las elecciones y lo lleva usted anunciando y además lo hace, es que esto no debería de haber llegado a suceder nunca. Pero yo creo que el tema de Cataluña, y aquí discrepo un poco de lo que comentaba Ana, yo creo que sí que estamos viviendo continuamente una cortina de humo. Es decir, ahora estamos hablando, fijaros, del escupitajo, del señor Borrell, de todo este tipo de cosas que, hombre, no son agradables, pero es que ayer nos dijeron que tienen ustedes que cambiar el IVA, que tienen ustedes que subir el IVA, que sus presupuestos son una auténtica ñapa que no se los cree nadie. Es que también nos dijeron, ¿de acuerdo?, que lo de las pensiones, lo del Pacto de Toledo ha sido cerrar la puerta en falso, que hay que volver a reestudiar esas pensiones. Nos están diciendo que seguimos siendo muy optimistas y que nuestro nivel de crecimiento económico es inferior. Y aquí, sin embargo, en clave de política nacional, seguimos simplemente con todo este tipo de cortinas de humo. Pero es que la semana pasada era el Villarejo, que vamos a entrega semanal. Hace dos semanas, pues cualquier otra historia. Y da un poco la sensación de que al final estamos en plena campaña preelectoral, creo que además muy bien gestionado, para su interés, aunque luego las urnas dirán al final si dio resultado o no, por parte de este señor que tomó la Moncloa básicamente para seguir de campaña electoral. Creo que están gestionando muy bien esos tiempos y toda esa serie de cortinas de humo. Vamos de una en otra y al final todo lo que está sucediendo, que son aspectos tremendamente importantes de los que van a impactar al ciudadano en el día a día, parece que no se debate. Es decir, es que a mí personalmente el máster, la licenciatura de no sé quién o lo del señor Villarejo, pues hombre, sí, me preocupa, pero me preocupa mucho más que estamos apuntando a que el año que viene vamos a entrar en una situación donde vamos a empezar a destruir empleo sistemáticamente. Me preocupa que no tengamos ninguna credibilidad frente a Europa, me preocupa que se nos esté comparando con Italia cuando Italia se ha convertido ahora poco más menos en el ogro. Es decir, estos son los problemas que les debería de preocupar a la gente y no que este señor, que por otro lado es un impresentable, pues diga lo que le ha dicho al señor Borrell. Bien por el señor Borrell, aunque no es santo de mi devoción, pero creo que le contestó muy adecuadamente, y que el otro, porque si me ha escupido, que si no me ha escupido. Es decir, es que esto me parece más propio de un niño de 8 o 9 años cuando viene a contarnos la batalleta de lo que le ha pasado en el colegio, que del Congreso de los Diputados. De todos modos, el famoso escupitajo y el ataque a Borrell le hace un favor al gobierno del Partido Socialista, porque viene a querer demostrar que tiene un miembro en el gobierno tan jacobino y antiseparatista que defiende los intereses de la unidad nacional, cuando no nos engañemos. Todo el gobierno de Pedro Sánchez está rehén y entregado a los separatistas de Cataluña, ¿no? Yo creo que ese escupitajo es un escupitajo a toda España. No le han escupido a él,
Nos han escupido a todos y eso no se puede consentir. Y con respecto a lo que comentas, es cierto que tenemos problemas gravísimos, pero si dejamos de ser, si dejamos de existir, los demás problemas también dejan de existir. ¿Cuál es nuestro principal problema? Que tenemos un golpe de Estado encima de la mesa. Lo seguimos teniendo. Y ese individuo, ese rufián, es uno de sus principales exponentes. Entonces, tenemos que hacer frente a ese problema que es vital para que España siga existiendo y siga sobreviviendo, porque van en serio, van muy en serio. Y precisamente por eso también es absolutamente escandaloso que tengamos un gobierno de España sustentado por los que la quieren destruir. Pero, ¿sabes, y efectivamente todos esos problemas, el paro, el déficit, el IVA, por supuesto, son los problemas normales que tiene cualquier país y que tiene que solventar en su día a día, y en los que los partidos, en vez de estar a la gresca, tienen que colaborar. Pero claro, lo primero es, si se te está incendiando la casa, lo primero es apagar el fuego. Pero ¿sabes, Ana, la sensación que yo tengo? Y hace tiempo ya escribí un artículo que además lo titulaba "Ya es bueno que hayan niños pequeños en casa". Es que yo creo que el niño pequeño en casa es precisamente la situación de Cataluña. Es una situación que en su día era totalmente controlable y que, bajo mi punto de vista, esta es una opinión muy personal, se dejó que fuera degenerando hasta un momento en el que al final acaban sacando rédito político absolutamente todos los que están en el gobierno. Es decir, este señor es el mismo, que le tirarán escupitajos o no, pero que su vicepresidente en funciones, el señor Iglesias, estuvo hace 2 meses, o sea, 2 semanas reunido en prisión, sí, negociando los presupuestos. Claro. Es decir, es que la misma señora que ayer les reprendía en el Congreso, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, es que fue la misma persona que fue aupada a esa posición precisamente con los votos de estos señores. Es decir, que al final se le acaba sacando rédito político esta situación, y a mí me da que soy un poquito mal pensado, es decir, oye, ¿no será al final esta la cortina de humo más grande que tenemos para que mientras que estamos hablando de estos dires y diretes que por otro lado se tenía ya que haber resuelto esta situación y que además seguimos enredándolo? Es decir, porque ahora que parece que los tribunales empiezan a ir ya encasillando el tema y acotándolo, bueno, pues ahora parece ser que no hay ninguna vocación política en que esto suceda, es decir, que es un poco intentar alargar la culebra, ¿no? Actuación del señor Rufián, cada vez que ha tenido una puesta en escena, yo creo que ha ido buscando eso, ¿no? Ha ido buscando llamar la atención de los medios de comunicación para que precisamente estemos hablando de él, de su partido, de sus pretensiones, y bueno, pues ese es el juego que al final nos establece. Es verdad que hay que hablar de ello, no hay que obviarlo, lo de ayer no hay que dejarlo pasar, desde luego fue un espectáculo bochornoso y a todo el mundo que se le pregunte con un mínimo de juicio y raciocinio opina lo mismo. Pero es cierto que nos sitúan siempre en el escenario en el que ellos quieren, en el que es que hablemos permanentemente de su historieta, que no es otra que conseguir su objetivo político de destruir España por un lado y conseguir su objetivo político, que es, bueno, en este caso, la que pretende su grupo parlamentario al cual representa. ¿Qué hacemos en ese sentido? ¿Seguimos hablando de las mofas o de las...? Hombre, yo retomaría o la propuesta de Albert Rivera o abriría el melón de una reforma de la ley electoral, porque creo que coincidimos todos en que no tiene sentido que en el Congreso de los Diputados, que nos lleva a representar a todos a nivel nacional, haya presencia de partidos que van en contra de la esencia de nuestro país, ¿no? Así es, y yo estoy... Bueno, no sé si esa es la mejor solución, habría que expertos constitucionalistas ponerlo encima de la mesa y abrir un buen debate sobre ello, pero es cierto, es decir, la Cámara del Senado precisamente lo que representa son las regiones, ¿no? Y a lo mejor este tipo de partidos donde tienen su cabida es ahí, y no en el Parlamento, no en el Congreso. Bueno, pues será una de las cosas que haya que poner encima de la mesa y tomarlo en serio, porque desde luego, por el camino que damos, la verdad es que pinta mal la cosa. No es por ser agorero ni ser pesimista, pero espectáculos de estos, desgraciadamente, llevamos viviendo ya mucho tiempo. No son en el Parlamento ahora más recientemente, pero desde luego en las calles, y esa tensión territorial, esa tensión entre las personas que viven en Cataluña,
Cataluña, españoles que se sienten españoles en Cataluña y que a la vez se sienten catalanes también, bueno, han vivido estos acosos, han vivido estas escenas de matonismo que ayer pudimos ver por parte de este diputado. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Javier, que a lo mejor hay que poner encima de la mesa. Se habla mucho cuando los partidos están en la oposición, pero luego cuando están en el gobierno no la cometen. Lo presenta en su programa cuando va a ganar. También es verdad que hace falta unas mayorías parlamentarias que no son fáciles de alcanzar. Ahora mismo menos, con un parlamento fragmentado que tenemos en 4 grandes partidos, pues conseguir ese tipo de mayorías suficientes como para poder hacer este tipo de reformas se hace más complicado, desde luego. Y bueno, ahí estará, como se suele decir, el arte y el salero de aquel que tenga que gobernar para llevarse las cosas a sus sardines, nunca mejor dicho. Sí, pero yo creo que después de la situación que estamos viviendo, es decir, ¿realmente hay algún partido, exceptuando Esquerra Republicana, CiU, etcétera, etcétera, probablemente PNV, que esté conforme con esta situación? Es decir, vayamos a un planteamiento de mínimos. Es decir, yo creo que en estos momentos no hay partido, digamos, constitucionalista, o al menos gran parte de ellos, que no estarían de acuerdo en vetar, en cierto modo, estas posiciones independentistas dentro del mapa político. Y por otro lado, acometer una reforma de mínimos en cuanto al sistema electoral. El Partido Socialista ahora mismo seguramente no quiera. Bueno, probablemente el Partido Socialista, porque además, como ha hecho un giro tremendamente podemita desde que llegó el señor Sánchez, pues a lo mejor se encuentra más cómodo en esa posición. Yo insisto, ya veremos si luego las urnas le acaban dando la razón al señor Sánchez, porque hasta ahora lo único que ha hecho ha sido pequeños golpes de Estado en entornos más o menos controlables, ¿no? Ya veremos lo que pasa luego en las elecciones. Pero independientemente, es decir, yo creo que desde luego partidos, y creo que parte del Partido Socialista sí que podría entrar a plantear una reforma, desde luego Partido Popular y Ciudadanos yo creo que sí, y podríamos empezar, o deberíamos de empezar a barajar ya que hay que ponerle coto a esto, porque si además no le ponemos coto, es que mañana los señores de Compromís en Valencia van a optar por la misma filosofía, pero es que los señores gallegos van a hacer exactamente lo mismo. Ya no te quiero contar qué va a pasar con Bildu, etcétera, etcétera. Es decir, porque pongámonos ahora en el otro extremo, es decir, al final la única forma que desde el punto de vista autonómico tiene uno de conseguir dádivas a cambio es montando pollos como estos. Pero me temo que esa veda ya está abierta hace tiempo, ¿eh? Sí, el problema es que se consolide, que hace décadas fue Jordi Pujol quien después de una entrevista con Felipe González le dijo aquello de cuántos cadáveres hay que poner encima de la mesa para que nos hagan caso como a los vascos. Recordáis que fue una escandalera por aquel entonces. El tiempo le daría la razón a Jordi Pujol. No era cuestión de matar a gente como hacía ETA. Hay maneras de extorsionar mucho más útiles, ¿no? El tiempo le ha dado la razón a Jordi Pujol absolutamente en casi todo. Pero volviendo para desgracia de los españoles, ¿eh? Volviendo a lo que decías, al final tenemos esa dicotomía del Partido Socialista, que por un lado está el Partido Socialista que vimos en el último congreso donde salió elegido el señor Sánchez, un Partido Socialista sensato, españolista, que desde luego está en la senda de esto, de lo que estamos hablando encima de la mesa, y por otro lado está ese Partido Socialista más podemizado, que se ha ido más a la extrema izquierda y que desde luego nada de oír de hablar de estos planteamientos. Entonces, ¿qué Partido Socialista es el que se sentaría en esa supuesta mesa para negociar o para establecer una reforma constitucional que desde luego encarrile problemas como el que estamos viendo estos días o sufriendo con el tema de los independentistas? Bueno, pues ese es el gran problema, porque al final y al cabo los otros dos grandes partidos, que pueden ser PP o Ciudadanos, no sorprendería, ¿no?, en ninguna de las dos vertientes que se pudiesen presentar en el seno de su partido, pero es que hemos visto que el Partido Socialista en su seno interno es que hay muchos partidos socialistas. Dependiendo en qué región se encuentre, hablan unas cosas u otras. ¿Es el Partido Socialista de la señora Díez o es el Partido Socialista del señor Ibarra? ¿Es el Partido Socialista de Fernández Vara o es el Partido Socialista? Claro, es que esa es la madre de la cuestión. Perdóname que te interrumpa. Sí. Que yo creo que lo que comentáis, lo que has empezado tú diciendo, de la sugerencia o la propuesta de Albert Rivera de que los partidos tengan que tener un mínimo del 3% para poder estar en el Congreso, eso estaría fenomenal, pero hay que ser realistas y, bueno, suena muy bien, pero es inviable hoy por hoy. En cambio, hay otras cosas que sí que son posibles y que sí que serían viables si tuviéramos partidos con altura de miras y mentalidad de servicio, que es que el Partido Socialista y el Partido Popular, ya no ahora que ya la cosa ya se ha desmadrado por completo, pero durante muchísimos años se han apoyado
unas veces uno y otras veces el otro en los partidos separatistas para aprobar sus presupuestos, para aprobar sus leyes, y han ido haciendo concesiones constantemente para que las autonomías y el separatismo fuesen engordando, en lugar de entre ellos, que representaban más del 80% de la Cámara del Congreso, haber pactado lo esencial de las leyes de la nación, los presupuestos, etcétera. No, Ana, el tema no es ese. Si realmente tenemos partidos que consideramos que no pueden representar a los españoles, habría que ilegalizarlos. Sí, pero en el momento que sean legales es lícito que cualquier otro partido parte con ellos. Pero eso es otra cuestión. Claro. Yo a lo que voy es a que estamos donde estamos por todo lo que se ha hecho mal anteriormente. O sea, no hemos llegado aquí de repente, ¡pum!, mira qué mal están las cosas. No. Todo esto es consecuencia de errores concatenados a lo largo de los años y del tiempo, y que estaba claro que se estaban haciendo las cosas mal por no ponerse de acuerdo los partidos nacionales en parar los pies a los nacionalistas. ¿Y ahora qué hacemos? Habrá que poner solución. Yo iría un paso más allá. Yo creo que al final es cierto que pueden haber habido errores o pueden haber habido circunstancias del juego. Yo creo que el problema es que cuando se estableció las reglas del juego, es decir, cuando se estableció la Constitución del 78, no se era consciente del monstruo que se estaba generando con las autonomías. No se era consciente de a dónde podía llegar la situación, hasta dónde podía llegar a tomar poder y hasta dónde esto se iba a convertir en una auténtica lacra desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de generar diferencias entre españoles. El problema fue que no se acotó en la Constitución cuáles eran las competencias del Estado y cuáles eran las competencias de las autonomías, porque si eso se hubiera acotado desde ese momento, no hubiera habido ese forcejeo constante, ese toma y daca, ese chantaje tolerado por los partidos nacionales a cambio de, o sea, ellos por algo de corto plazo cedían cosas que eran para siempre. O sea, las cesiones en la educación han tenido unas consecuencias catastróficas, lo estamos viendo ahora. Ya, todo eso era consecuencia de este punto, tú me apruebas esta ley de no sé qué y yo a cambio te dejo que gestiones la educación en tu autonomía. Pero llegados a este punto, tan solo hay un partido político y todavía no tiene representación que proponga el cambiar este modelo de Estado, el hecho de que las autonomías es algo que es totalmente descabellado, que se nos ha hecho un monstruo, que se nos ha ido de las manos. No hay ninguno que lo plantee. Bueno, es decir, estamos todos, vemos a los distintos partidos haciendo planteamientos. Pero no todo es blanco o negro, no todo es blanco o negro. Yo estoy de acuerdo. No puedes decir las autonomías son Yo creo que las autonomías, lo peor, ni las autonomías son la panacea. Exacto. No. Lo que tiene que haber es unas normas claras y que no se esté todo el rato estirando por un lado y por el otro. Tiene que haber, pues eso, una estabilidad en el marco. Ana, y creo que coincidirás conmigo. Lo que no podemos es tener un sistema que permita que haya un señor que dé un golpe de Estado en Cataluña y sigan gobernando. Es decir, esto es de locos. Yo creo que ahí te voy a dar la razón, que está claro, cuando eso es evidente. Cuando nacieron las reglas del juego y cuando se impusieron las reglas del juego encima de la mesa para todos, es verdad que tampoco hay que echarle la culpa a los padres constituyentes en aquel momento, sino a todo lo contrario, ¿no? En aquel momento se quería abrazar todo el mundo para intentar... Se quería evitar esto, se quería evitar esto, pero también se quería dar cabida a todo el mundo para que hubiese una pluralidad de sensibilidades. Se fue débil en ciertas cosas y no podemos juzgar con parámetros del 2018 lo que ocurrió hace 40 años. Sin lugar a dudas. Entonces, porque sería injusto. Creo que la España de las autonomías... Ojo, son las consecuencias. Pero eso lo hemos visto gracias a 40 años de Pero hubo Constitución y democracia. gente que en ese momento lo vio. Ya lo dijo, Hubo gente que lo vio. Pero, hombre, yo creo que al final la España de las autonomías está bien, lo que tú decías, ni todo es blanco ni todo es negro. Claro que creo que es bueno el autogobierno o la descentralización como se ha hecho. Ha servido administrativamente, ha servido para favorecer muchos territorios y ha servido para que crezcan muchas de aquellas provincias que a lo mejor de estar de una manera más centralizada no lo hubiesen conseguido, pero con unas limitaciones en las que vamos a estar de acuerdo. No puede ser que haya en España 17 modelos educativos, no puede ser que haya en España... Por ejemplo, ¿a ti te parece normal que haya un parlamento en La Rioja?
Sinceramente, A mí seamos no me parece realistas. normal que hayan 17. Bueno, me da igual que sea en La Rioja que en la Comunidad Valenciana, que en ningún sitio. Bastante tenemos con uno. Recordarán ustedes los tiempos aquellos en los que la dialéctica parlamentaria era versallesca y absolutamente brillante. Nada que ver con lo que tenemos hoy. Estamos hablando del Congreso de los Diputados. Por cierto, en el Congreso, tras la salida de María Dolores de Cospedal, se produce un relevo en la Diputación Permanente. Como ustedes saben, la Diputación Permanente del Congreso es ese órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones. Bien, el diputado que va a ocupar ese puesto, que hasta ahora ocupaba Cospedal, será Antonio González Terol. Él es diputado del Partido Popular, es el secretario de Política Local del Partido Popular, puesto fundamental, por tanto, en estos momentos en la elaboración de listas de cara a las elecciones municipales, y es también el alcalde de Boadilla del Monte, una localidad madrileña cuya gestión es digna de análisis. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato aquí, en la mesa de los intocables, nos acompaña Antonio González Terol. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.